Comenzamos. Buenos días a todas, buenos días a todos. Agradeceros la asistencia a la cita mensual de la valoración del paro registrado de este mes de septiembre del 2021, en el que los datos que nos da los servicios públicos de empleo nos dice que ha bajado el paro en Extremadura. El paro registrado en este mes de septiembre baja el 0,41%. Son en estos momentos 381 personas menos las que están en nuestros listados y en nuestros registros de desempleo. De la misma manera que ha bajado también en toda España, ha bajado el 2,28%, lo que sitúa nuestra cifra de paro registrado en Extremadura en 91.680 personas paradas, registradas, demandantes de empleo en la región. Una cifra muy buena que nos lleva a datos del 2008. El sector de la construcción ha sido el que ha producido esta bajada, es el que mejor se ha comportado, con 267 parados menos, ya que el resto de los sectores han incrementado el paro efectivo. En cuanto al paro registrado con datos interanuales de septiembre a septiembre, es cierto que el balance es muy bueno. Tenemos un septiembre con una bajada del paro del 13,55%, eso supone 14.369 parados menos. Esto es, creo que, el dato más importante, que nuestro balance del año es bastante bueno, con un 13,55%. Si bien es cierto que la afiliación en este mes de septiembre no se comporta bien, vamos a tener una bajada del 0,83% de la afiliación a la Seguridad Social, aunque en el interanual la afiliación ha subido, el número de afiliados a la Seguridad Social en este interanual de septiembre a septiembre ha subido el 2%, son cerca de 8.000 afiliados más en septiembre a septiembre. En cuanto al número de autónomos, Extremadura mantiene esas cifras por encima de los 80.000. Hemos estabilizado el número de autónomos, de personas con empleo por cuenta propia, por encima de 80.000. Tenemos en estos momentos 80.709 autónomos. Si bien es cierto que hemos perdido 30 autónomos en este mes, comparado entre agosto y septiembre, pero se han creado 342 a lo largo de lo que llevamos del año, de septiembre a septiembre, del interanual. Un dato también muy interesante es el de la contratación, que si bien el año 2020 supuso una reducción sustancial del número de contratos, en esta primera parte del año, hasta el mes de septiembre, se ha incrementado en 31% el número de contrataciones entre enero y septiembre, un 31% más. Y destacamos sobre todo ese incremento de los contratos indefinidos, que ha subido un 31%, sobre todo en el sector del turismo. Por lo tanto, tenemos más contratos y contratos de mayor temporalidad, que eso estamos viendo que es uno de los datos mejores de nuestro mercado de trabajo, 31% de contratos indefinidos. Un dato que también solemos dar mes a mes, que es la evolución de los ERTE, del número de empresas y de trabajadores que se mantienen en la situación de ERTE. Ha bajado un 7% entre agosto y septiembre de las empresas. Ha bajado, en estos momentos estamos en 1.228 empresas las que están en ERTE, y ha bajado también un 10% el número de trabajadores en ERTE de agosto a septiembre. Estamos en 2.468 trabajadores. En cuanto al cese de actividad de los autónomos, hay en este momento 5.981 autónomos en cese de actividad y ha habido una subida de 70. La verdad es que las incorporaciones, desde que se inició el proceso de los ERTE, es muy importante. Se han incorporado a la actividad el 90% de las empresas, el 95% de los trabajadores y el 80% de los autónomos. En resumidas cuentas, la valoración que podemos decir es que, a pesar de que ha bajado el paro, no lo ha acompañado la afiliación a la Seguridad Social. Es importante para nosotros el dato del interanual,
Hasta el mes de septiembre tenemos más empleo, casi 8.000 afiliados y 14.000 empleos más. Sabemos que el mes de septiembre marca un punto de inflexión, es el mes de la transición entre la finalización de las campañas, sobre todo las campañas agrícolas y las campañas de turismo, hostelería, que se inician y se desarrollan durante los meses estivales, y que el mes de septiembre es en el que comienza esa caída de la actividad económica. Este fin de campaña sí que vemos contrarrestado con el empuje del sector de la construcción, que tiene un buen comportamiento. Y para finalizar, creo que tenemos una cifra de paro muy buena. Estamos en estos momentos en los 91.680 parados registrados, lo que quiere decir que nos conduce a cerrar el año 2021 de una manera positiva. Si tenéis alguna pregunta sobre los datos. Buenos días. No sé si Buenos días. podría incidir un poco más en dos de los sectores, el sector de servicios, concretamente turismo, cómo se ha ido comportando y el tema también de las campañas agrícolas en el sector de la agricultura. Y, por otro lado, con respecto a los ERTEs, no sé en qué sector estaría enclavado la mayoría de ellos, de los que hay todavía en marcha en Extremadura. En cuanto a los ERTE, el sector donde todavía hay mayor peso es en el sector de los servicios, donde todavía existe un mayor peso tanto de empresas como de trabajadores en situación de ERTE. Y en cuanto a los sectores, te voy a dar algunos datos. Te he dicho que la construcción, por ejemplo, ha bajado a los 267. Las personas sin empleo anterior ha bajado en 364, también un dato interesante. Y luego la subida principalmente la recogen pues, sectores como el público, con un incremento de 566, hostelería sube 47, asociado a la finalización de los contratos. Comercio, fíjate, baja en 146, es una buena situación. La industria sube 57 personas más. Y en agricultura, como bien me preguntabas, lo hace con un incremento de 20 personas. Por lo tanto, es casi insignificante el número de incremento del paro en estos sectores. Ya ves que al final el balance es un balance en el que hay un número bajo, es verdad, de bajada del paro, y que el mes de septiembre, pues bueno, es el primer mes de septiembre de toda la serie histórica en el que baja el paro, pero de una manera, pues bueno, tampoco sustancial. ¿Alguna pregunta más? Muy bien, pues muchísimas gracias a todas, a todos.